o si no se practica todos los días, no se logra el parecido. Así de simple, así de duro. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González. Bien, casi ya podría decirse que entramos en una etapa final del retrato de María. Es un carboncillo, entonces mucho cuidado con el proceso en sí, que deberíamos cuidar, por ejemplo, el apoyo, ¿no? El carboncillo es delicado, entonces si yo me apoyo me voy a ensuciar y voy a malograr todo este espacio, ¿no? Entonces por eso uso esta placa de vinil, este plástico, lo pongo ahí. Aparte de que por estrategia vamos avanzando las partes de acá, las de la izquierda, porque yo soy derecho, no estoy que me ensucio igual todo. Y estas partes finales de la derecha hacia abajo las mantengo todavía sin terminar. Sé que todo este sector va a ser muy oscuro, muy denso, muy oscuro. Y algunos acabados más de volumen en la parte de abajo. Bien, entonces vamos a referirnos acerca del parecido y los detalles, cómo podemos ir dominando el dibujo, cómo podemos concentrarnos de tal manera que podemos controlar el dibujo. Esto, si yo hablo de ello, lo comento como una misión, como un propósito. Bien, no lo digo en el sentido de que yo ya lo haya conseguido, ¿no? Simplemente vislumbro un proceso, una manera, y se las comento, ¿no? Es así como funciona el taller. Yo les voy comentando acerca de los conceptos que puedo yo vislumbrar en el panorama y que puedan ser útiles. Ok, entonces técnicamente, cuando tenemos el avance, existe siempre un balance que debemos mantener. Por ejemplo, proporciones, entonces debo cuidar las proporciones, el volumen de las cejas, la relación entre una y la otra, los ojos lo mismo, ¿no? Yo no estoy utilizando ninguna cuadrícula ni proyector, estoy utilizando un método comparativo. Entonces en todo momento la elaboración de ese detalle de las proporciones está sí, en desarrollo, en proceso, en latencia. No lo considero terminado. En otras técnicas, como les comentaba, sí, casi la línea inicial ya es la línea final. Porque en otras técnicas, como por ejemplo cuando se usa un proyector, se sigue un calcado de una línea que ya es la línea final. Se hace como un mapa. Bien, profesionalmente no está muy bien visto aquello, ¿no? Porque se ve que se recurre a un medio mecánico para lograr algo sutil que requiere mucho adiestramiento, mucho talento. Bien, luego está el balance de luz y sombra. El balance de luz y sombra. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Debemos mantener un balance, ¿no? ¿Dónde estarían los máximos oscuros? Entonces seguimos el modelo. ¿Dónde estarían las máximas profundidades? ¿Dónde estarían los tonos más suaves? Los golpes de luz más rotundos, ¿no? Entonces, constantemente vamos haciendo esa evaluación. Copiar una foto, copiar la foto, a veces eso ayuda para el detallismo, para acostumbrarnos a ciertos efectos. Vamos copiando inicialmente, ¿no? Pero luego, cuando ya vas adquiriendo cierta experiencia, ya no te contentas con copiar la fotografía, lo que quieres es producir algo nuevo, algo que es un intercambio, es un promedio entre tu estética personal, lo que tú consideras sublime, hermoso, digno, y el modelo que tienes delante, ¿no? Muchos artistas en la historia
yo he podido leer que llegan a un tope, llegan a un estatus en donde ellos escogen a su modelo, ¿no? Podría haber alguien que quiere un retrato, pero si ellos miran su rostro, miran su cabeza y no les parece digno, no les parece estética, no la hacen, no la pintan, no le hacen la escultura, ¿no? En varios casos he podido leer ese tipo de conducta, ¿no? En algunos artistas. En cambio, digamos, a nosotros, si una persona de dinero o tiene el suficiente dinero nos dice para hacer un encargo de retrato, inmediatamente firmamos, ¿no? Inmediatamente le damos el número de la cuenta. Conceptos delicados entonces: la simetría, la línea media, revisarla en todo momento. Cuando ya estoy avanzando ya los valores tonales, las masas se mueven milímetros a la derecha, arriba, y lo que debo hacer es concentrarme justamente en la simetría. Tamaño de los ojos, ¿no? El tamaño de los ojos, la relación con las cejas. Lo que se va observando es cosas sutiles en cuanto a las proporciones y los detalles que van determinando la expresividad del gesto, ¿no? Ahí lo que debo observar es que María está atemorizada, preocupada. Esta actriz estaba representando, no me acuerdo su nombre, esta actriz estaba representando a María en el momento en que Cristo ya es mayor y está prácticamente condenado a muerte. Y la anécdota es de que esta actriz estaba embarazada en ese momento. Entonces imagínense el choque emocional de representar, o que le pidieran representar a una mujer en donde ve a su hijo ser torturado y conducido a la muerte, ¿no? Incluso ella, desde que Cristo Jesús era niño, desde el comienzo, ella sabía cuál iba a ser el final. Entonces es una tortura psicológica simplemente de ver su mirada, ¿no? Y la interpretación fabulosa. Muy bien, entonces esos pequeños gestos sutiles es lo que le van a dar la calidad al dibujo, la interpretación, más allá de la copia. ¿Cuánto podemos captar de ese estado anímico? ¿Cuánto podríamos captar? Serán las arrugas, es decir, el detalle, el dibujo, puesto al servicio de la comunicación de un estado psicológico, ¿no? Yo podría hablarles de las técnicas, es decir, miren cómo el borrador también dibuja, ¿no? Ensucio el borrador un poco para que solo quite un grado, un tono a la vez. Bien, eso es técnica, pero la técnica está al servicio de un concepto, o debería estar al servicio de un concepto. En este caso, ¿cuál es el concepto? El parecido, y ofrecer directamente al espectador ese estado de ánimo. Si no, simplemente es una reproducción fría, ¿no es cierto? De esas que abundan. Una reproducción fría en donde más bien el artista muchas veces no le interesa el personaje. Eso es lo de menos. No le interesa el personaje, le interesa más bien ofrecer una vista estética de una chica bonita. Y bueno, pueden hacerlo, claro, pero ya estamos un poco cansados de eso, ¿no? A veces no sabemos qué es lo que hace hermoso un dibujo. ¿Será porque las facciones son hermosas, sexys incluso, ¿no? Muy sexys? O sin ese tipo de personaje, de formas estéticas y simétricas, ¿no? Como son las modelos, las jóvenes, ¿no? Si quitáramos ese tipo de personaje, ¿seguiría el dibujo sosteniéndose? Bien, en los concursos de dibujo, entonces, de retrato de dibujo, como en el Mod Portrait, por ejemplo,
no necesariamente se va premiando a esa visión de figura sexy, ¿no? Bonita. Más bien se trata de ofrecer una idea de calidad artística. Bueno, son temas complejos, ¿no? Yo trato de no hablar mucho de arte porque es un tema siempre subjetivo. Veamos un poco, acercándonos a la parte técnica, como les digo, simetría. Entonces, si yo no estoy utilizando un medio mecánico, tengo que estar observando en todo momento, ¿no?, la diferencia del tamaño de los ojos, si es que la hubiera, ¿no? Yo siento que aquí el ojo de la sombra es más grande, entonces lo agrandaré un poquito más, milímetros, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros. Hacia esta parte es un poco más fuerte el tono, y en esta parte es más pequeño, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar en todo momento, ¿no? Para eso requerimos mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia. La decisión que debemos tomar es de tratar de hacer un rostro cada día cuando estás estudiando el parecido y el retrato, ¿no? Puesto que es el ejercicio constante el que te lleva a superar los errores, ¿no? Siempre las verdades suenan a tonterías, ¿no? A obviedades, ¿no? Cuantos más rostros hagas, mejor te van a salir. Pero no es que yo te mande a hacer 100 rostros y ya eres un gran dibujante, no. La cantidad no interesa. Podrías hacer simplemente 5 retratos en el año, pero cada retrato debe estar estudiado tan profundamente, reflexionado tan hondamente en tu cerebro y en tu alma, que aprendes muchísimo. Alejarse también cuenta, ¿no? Debo alejarme para ver qué cosa es lo importante. La distancia nos engaña. Cuando yo me acerco al modelo, puedo observar las iteraciones del valor tonal y las masas, es decir, cómo se repite una secuencia. Y desde esta distancia, o sea, yo me acerco ahí, ¿no?, a 30 centímetros, y puedo observar el detalle. Pero ¿qué pasa cuando yo me alejo? O sea, verdaderamente me alejo, ¿no? Me escucharán más bajo tal vez. Entonces, debo seguir observando la fuerza que yo capto allí. Me falta más concreción en la sombra acá. Entonces debo de hacer un esfuerzo para concretar este plano de sombra que baja por acá. O sea, ya me doy cuenta gracias a que yo me alejé. Solo así puedo darme cuenta. Muy bien, sería una técnica entonces, observar en la distancia cómo se suceden los efectos, el balance, ¿no? Voy haciendo la sombra delicadamente en lo posible, y esto hace que la luz se vea más firme, como un bloque de luz. Luego van a venir los medios tonos. Yo creo que en la nariz me faltan más medios tonos, entonces debo buscar en mi carbón, colocar un poco ahí de carbón también acá, y luego ya con un pincel voy a modular el polvillo. Al menos en la técnica del carbón es así. En el grafito también podemos usar pincel. Sí, también se puede llegar a esfumar en el grafito. Bien, ahí entonces es una sombra dura. Bien, aquí hay un contraste por el cartílago un poco mayor. Luego la boca, debo determinar, ¿no?, cómo es que se llega a ver acá, si aumento el oscuro o hasta ahí está bien. Claro, ustedes lo ven un poco de costado, ¿no? La proporción es por acá. Ahí. Entonces yo voy avanzando ahí. ¿Qué faltaría? Más sutileza en el medio tono, de repente un poco más esa mirada de
de angustia, podríamos decir, ¿no? Una mirada llena de angustia. Entonces, para que tengamos esa sensación, tengo que hacer acá un poco más el detalle de estos músculos de la frente. Luego aquí la ceja, el ojo, abrirlo un poco más, o sea, unos milímetros más. Entonces tomo mi limpiativo. Lo que estoy buscando ya no solamente es el parecido, sino el estado psicológico. ¿Me comprenden? Es como si viera un accidente, ¿no? Y se quedara espantada, y eso tiene que penetrar en nosotros también. Entonces un poco el párpado debo subirlo, y el ojo también, poquito, son milímetros, pero va a cambiar bastante el gesto. Luego dirigir un poco la ceja hacia arriba, ¿no? Como si estuviera sorprendida. Bien, ese proceso a mí me gusta, por eso nunca se lo dejaría a una máquina para que haga ese trabajo. No, yo no haría eso. Pero puedo comprender que hay personas que no tienen la paciencia ni el talento. No tienen la paciencia ni el talento para dibujar. Puedo comprender que haya artistas de ese tipo, ¿no? Incluso he conversado con algunos de ellos, ¿no? Me dicen eso, ¿no? Yo no puedo. A veces son personas mayores y me dicen, yo no puedo estar 3 años, 2 años aprendiendo dibujo, ya no me da el tiempo. Quiero pintar, o sea, quiero expresar. Podrán hacer algunos ejercicios de dibujo recomendados, pero ya no pueden entrar a una escuela a estudiar, ¿no? Ya no les da el tiempo, son personas mayores. O hay otras que incluso pueden ser autodidactas o artistas de algunas escuelas en donde la exigencia del dibujo no era mucha. Entonces tienen títulos de pintores tal vez, ¿sí? Pero nunca han entendido cómo dibujar de una manera académicamente correcta, separando de la idea de dibujar con corrección artística, es decir, cuando tú expresas, ¿no? Cuando tú expresas libremente, ¿no? Como los dibujos de Miguel Ángel, por ejemplo, que tienen un aspecto de nerviosismo y ciertas desprolijidad, ¿no? Como suciedad. Sin embargo, son ejemplos de dibujo artístico. ¿Comprenden? Hay una diferencia. Entonces hay que darle valor a los dibujos artísticos. A veces no tienen la corrección académica, pero tienen valor artístico. Si nosotros sí decididamente queremos un dibujo académicamente correcto, entonces necesitamos estudios, prácticas, ir avanzando progresivamente, ¿no? Por ejemplo, no dejen de ver los videos de la estructura del concepto, que son videos en donde se va explicando la importancia de los planos rotundos para ir haciendo un retrato, ¿no? Que nos va a ayudar eso cuando estamos planteando el rostro, pues sentir justamente la tridimensionalidad, ¿no? La nariz debe sentirse que está delante, ¿no es cierto? Así como las cejas deben sentirse como una protuberancia por delante de los ojos, y los planos de la boca. Entonces ya podemos observar mejor lo que ocurre en el modelo, en este caso el modelo fotográfico. Y son varios ejercicios, ¿no? Vamos a ir avanzando poco a poco. Yo les enseño ahora, pero no sé en qué momento ya estarían en el canal. Son dibujos más esquemáticos, ¿no? Por planos rotundos.
y sin piedad, como le puse de título, ¿no? Sin piedad, porque ese efecto de esfumado muy esférico, de piel suavecita, ¿no? Delicada, es como muy sensible, y se pierde la fuerza de los planos rotundos, ¿no? Entonces vamos hacia ello un momento y luego ya regresamos con más energía hacia el detalle, ¿no? Eso es lo que yo hago. Bien, entonces hay pequeñas zonas donde ya el brillo es máximo, ¿no? Acá el del plano de la nariz, en el plano de la frente, y se van haciendo. Luego lo que suele ocurrir es que se produce como un medio tono acá, es decir, con el pincel o con el esfumino produzco un medio tono suave, y luego por ejemplo en las arrugas, ¿no? Que son típicas, ¿no? Para ir haciendo un retrato más creíble, más natural, las arrugas entonces las retiro con un borrador, ¿no? Con un borrador, pero que no quede desintegrado, es decir, que por ejemplo acá, ¿no? Si yo hago una arruga así, observan que se ve como si fuera una cuchillada blanca, y que no es nada agradable. Entonces tengo que integrarlo. Entonces vengo con el esfumino y veo por dónde debería esfumarlo un poco más, y ya se va integrando a la piel, ¿no? El efecto. A la vez que con el esfumino, como habíamos visto antes, puedo seguir dibujando, ¿no? Acá hay una zona más oscura, entonces para eso necesito un manchón de donde obtener el recurso, ¿no? El carbón, el polvillo. Entonces me fijo en dónde puedo dejar el manchón de donde voy a ir cargando el esfumino. Acá es la sombra más profunda, entonces tomo el lápiz de carbón más comprimido, el hard, tomo entonces con el esfumino un poco, mi esfumino ya está muy gastado, ¿no? Y voy buscando entonces en dónde son los lugares donde necesito un medio tono delicado y suave. Voy dibujando con el esfumino. Acá también hay unos sectores mínimos, ¿no? Donde voy haciendo unos pequeños trazos y ya se queda marcado ahí lo que yo voy observando, ¿no? Acá también. En pequeñas zonas, ¿no? Como si fueran microplanos, como haciendo ya un poco de las texturas. Los hiperrealistas entonces van jugando a cada centímetro con las texturas, o sea, no quedan partes semiplanas, se van haciendo entonces los efectos. Necesito un poco más de oscuro para hacer el volumen acá. Pero es un trabajo laborioso, demora bastante, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, algunos amigos son de esa técnica hiperrealista, ¿no? Saludos a Raúl Pasos. Ahí les dejo su dirección del Facebook de Raúl Pasos, por ejemplo, que a veces ha ido a mi taller particular cuando funcionaba, a darnos unas demostraciones. Extraordinario, ¿no? Su técnica, sus proyectos. Ahí les va a encantar. Él es entonces muy técnico en el carboncillo, ¿no? Otro gran maestro del carboncillo y del arte figurativo peruano es Samuel Peláez. Ahí también busco su página o de Instagram de repente, para que puedan ver sus trabajos, ¿no? Son grandes maestros de acá del Perú. Entonces hay estos micropasajes, pequeños detalles que el lápiz pudiera ser demasiado rudo para expresar. Podemos hacerlo con el mismo esfumino, ¿no? Creo que cada dibujante va haciendo sus herramientas, y
estos pequeños toques ahí. Hay que ensuciar también el borrador para que deje un borrado pero más suave. Las pequeñas arruguitas, algunas cosas. Yo no soy mucho del detalle micro, pero veo que en este caso es lo que le va a dar cierta verosimilitud al trabajo, ¿no? Entonces me aboco un poquito más al detalle en este caso, ¿no? El golpe de la luz ahí en la mejilla y unos pequeños trazos, ¿no? En varios sitios hay como pequeños trazos que me hablan de la edad, de la piel, ¿no? La calidad de la piel. Muy bien. Luego, para hacer ligeros esfumados, ¿no? Si es que una parte ha quedado con resquicios del polvillo, lo barremos un poco, ¿no? Y bueno, ya casi terminamos el video. Saber que tenemos que fijarlo, ¿no? Tenemos que fijarlo, ¿no? Yo uso este fijador, ¿no? El de Windsor, un fijador. Entonces esperaré a que ya esté terminado, que yo creo que falta todavía terminar el detalle, y luego ya le echo el fijador. Es transparente, ¿no? Pero ¿hasta dónde avanzar el detalle? Podría ser una pregunta también, ¿no? Bueno, yo creo que sin quitarle plasticidad, porque el detallismo excesivo también le puede quitar, o sea, lo congela el dibujo, ¿no? Lo congela el dibujo. Hay que proceder, pienso yo, ¿no? Yo no podría decirte cómo eres tú, no te conozco, entonces podría hablar de una generalidad, ¿no? El detalle va a hacer que el dibujo se sienta muy congelado, como si tú te acercaras a la persona mucho. Si eso es lo que te gusta o quieres, perfecto, ¿no? Pero si lo que quieres es que el dibujo exprese otro tipo de sensaciones, tal vez el detalle puede estorbar, ¿no? El detalle puede ser muy agresivo y ya no se va a expresar cierta calidad de delicadeza que tú estás queriendo expresar. Muy bien, podríamos decir que si no quieres hacer todos los detalles, si no te interesa hacer todos los detalles, pues observa un lado específico, una zona, y aléjate. Aquellos puntos de luz y sombra que sí sean más notorios desde lejos, esos mismos los repites en tu dibujo, porque son los que sí valen la pena, los más esenciales, ¿no? Que marcan los planos esenciales. Tampoco es hermoso, no es bonito cuando no se hace ningún detalle, entonces el trabajo queda demasiado genérico, no tiene, bueno, es un balance. Si se dan cuenta, todo viene a ser como un balance. Lo ideal sería tener un repertorio en nuestra mente, que podamos observar cómo resuelven otros artistas. Eso es lo que le llamo cultura visual, ¿no? De la historia del arte. Muy bien, yo lo dejo acá. En cuanto al carboncillo, hay claro, muchas cosas que hablar, ¿no? Por ejemplo, por último, les comento que si nosotros lográramos un trazo tal vez un poco enérgico, digamos así, un trazo enérgico, y no lo tocamos más, o sea, este trazo ya no lo esfumamos, y queda como una calidad plástica insuperable, hermosa. Observen los carboncillos y tizas de Ramón Casas, por ejemplo, ¿no? Queda como si fuera una pincelada, ¿no? Queda entonces con un cierto nivel plástico de trazo,
que en comparación con las partes que sí hemos ido modulando suavemente, pues queda diferente. Esto gráfico, duro, y esto suave y más delicado, ¿no? Entonces esa diferenciación hace que el ojo no se aburra en un dibujo. Falta todavía, ¿no? Falta todavía determinar ciertas cosas. No está terminado el dibujo, o sea, podría tener yo aquí para una semana más de trabajo, no tengo apuro, ¿no? Es un trabajo mío que estoy preparando para el curso piel, en donde esta misma figura la voy a pintar. Esta misma figura la quiero pintar. Entonces, para estar más concentrado, entonces estoy haciendo un acercamiento desde el carboncillo, ¿no? Para entender bien cómo después ir haciendo los valores tonales. Lo mismo hice con Midnight, con la chica, la joven morena. Este es un estudio y luego ya empezamos el óleo, ¿no? Ya estamos pintando. Yo creo que deberíamos hacer un curso online de retrato, técnicas del parecido, ¿no? Donde podemos ir viendo todo el material que he ido acumulando en el taller. Bien, acá me despido, ¿no? Yo sigo trabajando entonces mi carboncillo. Les invito para que sigan revisando los videos acerca del retrato. Tienen una serie completa que se llama Solo para retratistas. La buscan con ese nombre y hay muchas ejecuciones demostrativas de retrato, solo de retrato. Muy bien, les mando un abrazo, vean los enlaces, ¿no? Para seguir estudiando y estar en contacto. Hasta luego, queridos amigos, cuídense mucho.